Durante días, este canal documentó cómo Canadá se convirtió en el ejemplo de lo que un país anfitrión debería hacer cuando algo sale mal en este mundial, mientras Estados Unidos acumulaba crítica tras crítica por sus restricciones migratorias. Vimos cómo sus líderes políticos salieron a defender públicamente al árbitro somalí Omar Artan después de que Estados Unidos lo deportara. Vimos cómo el Premier de la Columbia Británica y la alcaldesa de Toronto invitaron directamente a Artan a arbitrar en suelo canadiense. Canadá se ganó, en cuestión de días, la reputación de ser el socio menor de este mundial que se comportaba mejor que el anfitrión principal. Pero esta semana, ese mismo país que tanto criticó las políticas migratorias de su vecino, terminó protagonizando no uno, sino dos episodios casi idénticos a los que tanto señaló. Y antes de contarte exactamente qué pasó con cada uno de esos dos jugadores, quiero que sepas que la ironía de esta historia es tan grande que ya está generando comparaciones directas en redes sociales entre lo que Canadá criticaba y lo que Canadá acaba de hacer. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal, porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio. Así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. Antes de ir al fondo de los dos casos canadienses, hay dos noticias que conectan con todo lo que hemos venido analizando en este torneo. La primera, la desconfianza hacia los tres países anfitriones, no solo hacia Estados Unidos, sigue creciendo. Ya vimos a Irán presentando una queja formal contra las restricciones de viaje en suelo estadounidense. Ya vimos al árbitro somalí deportado en Miami. Y ahora resulta que el patrón de bloquear el ingreso de jugadores no es exclusivo de un solo país de este mundial tripartito. La segunda noticia. La sensación de que la FIFA repite la misma frase de impotencia cada vez que pasa algo de este tipo sigue intacta. No estamos involucrados en los procesos migratorios del país anfitrión. Es lo que dijeron con Artan en Estados Unidos. Y es exactamente lo que volvieron a decir esta semana, palabra por palabra, cuando le tocó a Canadá. Vamos al primer caso, porque fue el que generó más indignación inmediata y el que más se parece, en su mecánica institucional, a lo que ya habíamos analizado en este canal con el árbitro Omar Artan. La diferencia es que esta vez no fue Estados Unidos el país señalado, sino el mismo Canadá que tantos elogios recibió por su gesto hacia el árbitro somalí. Thomas Partey, el volante de Ghana, que milita en el Villarreal de España y que jugó durante años en el Arsenal de Inglaterra, no pudo viajar con su selección desde la concentración en Boston hasta Toronto para el partido de debut de Ghana contra Panamá el miércoles 17 de junio por el grupo L del Mundial. Las autoridades canadienses le negaron la visa. El Tribunal Federal de Ottawa rechazó el martes 16 de junio el recurso que el propio jugador presentó para revertir la decisión. El gobierno de Ghana también intentó apelar y también fue rechazado. Partey se quedó fuera del primer partido de su selección en este mundial, jugado en el BMO Field de Toronto, el mismo estadio donde semanas atrás Canadá había recibido a Bosnia y Herzegovina en su propio debut. Ghana, que regresaba a este mundial buscando su quinta participación en la historia del torneo, dirigida por el técnico Otto Addo, ya había enfrentado bajas importantes por lesión antes de empezar el torneo, y ahora se sumaba esta ausencia que no tiene nada que ver con el rendimiento físico de sus jugadores, sino con un proceso administrativo y judicial completamente externo al fútbol. El motivo detrás de la negativa de visa es serio. Partey, de 33 años, enfrenta en Inglaterra 7 cargos de violación y uno de agresión sexual, derivados de denuncias presentadas por distintas mujeres entre 2020 y 2022. Fue acusado formalmente por la Policía Metropolitana de Londres en julio de 2025, se declaró inocente en septiembre de ese mismo año y en febrero de 2026 se sumaron 2 cargos adicionales de violación, que también negó. El juicio está programado para el próximo año en el Reino Unido, es decir, Partey no tiene ninguna condena, está acusado y su caso sigue en proceso judicial.
con la presunción de inocencia que corresponde a cualquier persona en esa situación legal. Y aquí aparece un detalle que generó mucho debate técnico sobre cómo se procesó este caso. Según documentos obtenidos por el medio The Athletic, la solicitud de visa que Partey presentó el 21 de mayo indicaba que no había sido acusado de ningún delito en ningún país. Durante la audiencia del martes 16 de junio, la abogada del jugador confirmó que esas acusaciones no habían sido informadas en el material presentado a las autoridades canadienses. El propio medio aclaró que no está claro si fue el jugador mismo quien llenó personalmente el formulario de la solicitud. Lo que sí es un hecho es que cuando las autoridades canadienses descubrieron las acusaciones pendientes en Inglaterra, decidieron negar la entrada, y la justicia canadiense respaldó esa decisión en dos instancias distintas. La FIFA confirmó la situación con un comunicado que ya conocemos de memoria por haberlo escuchado tantas veces en este torneo. Dijo que Partey no podría viajar desde la concentración de Ghana en Boston hasta Canadá para su primer partido contra Panamá porque su solicitud de visa fue negada por el gobierno canadiense. Y repitió la frase exacta que usó cuando le tocó defender a Estados Unidos en el caso de Omar Artan. La FIFA no se involucra en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluyendo el otorgamiento de visas. Como en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y tiene permiso para entrar al país. La misma frase, palabra por palabra, que tantas veces hemos escuchado en este canal cuando se trataba de defender a Estados Unidos. Ahora se aplicaba a Canadá, y mientras esa polémica todavía circulaba en redes sociales, llegó el segundo episodio de la semana, esta vez del lado de Costa de Marfil. El delantero Elie Wahi, de 23 años, que pertenece al Eintracht Frankfurt, pero juega cedido en el Nice de Francia, fue impedido de viajar con su selección hacia Canadá para el partido contra Alemania, programado para el sábado 20 de junio en Toronto. Por la segunda jornada del Grupo E, la Federación Marfileña de Fútbol confirmó el jueves 18 de junio que no había logrado obtener las autorizaciones administrativas necesarias para que Wahi entrara a territorio canadiense y que el jugador permanecería en Estados Unidos, donde Costa de Marfil estableció su base durante el torneo hasta el regreso de la delegación. El trasfondo de este caso es completamente distinto al de Partey. Según informó la Liga Francesa, se detectó un volumen inusual de apuestas internacionales relacionadas con la posibilidad de que Wahi recibiera una tarjeta amarilla en un partido entre el Nice y el Metz, disputado en mayo pasado en la última jornada de la Liga Francesa. La alerta partió de los propios socios que monitorean los mercados de apuestas deportivas. Wahi terminó siendo amonestado en ese partido, lo que llevó a que el caso fuera remitido para análisis de las autoridades competentes. La investigación en curso se centra en delitos de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, recepción y blanqueo de capitales. El jugador fue detenido el 29 de mayo para ser interrogado y liberado después de dar las explicaciones correspondientes a la policía. La Federación Marfileña aseguró que no había recibido ninguna notificación judicial oficial sobre el caso y expresó su total confianza y apoyo al delantero, a quien consideran un miembro importante de la selección nacional. Y volviendo al terreno de juego, Wahi había sido titular el lunes 15 de junio en la victoria de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador en Filadelfia, jugando 55 minutos, en los que estrelló un remate en el palo después de una jugada combinada con Jan Diomande antes de ser sustituido en la segunda mitad. Amad Diallo, del Manchester United, anotó el gol decisivo de ese partido cerca del final. Con esa victoria, Costa de Marfil llegaba a su segundo partido del grupo con la posibilidad de disputar el liderato directamente contra Alemania, que también había ganado su debut con una goleada de 7-1 sobre Curazao. Y entonces, pocas horas después de que la propia Federación Marfileña anunciara que Wahi se quedaría en Estados Unidos, llegó el giro que cerró este episodio de manera distinta al de Partey. La Federación Costa Marfileña de Fútbol confirmó que todas las pendencias administrativas habían sido resueltas y que Wahi recibió finalmente la autorización para entrar a Canadá y estar disponible para el partido contra Alemania del sábado 20 de junio. En su comunicado, la Federación se mostró feliz con el desenlace y agradeció a todas las partes que contribuyeron a resolver el caso. A diferencia de Partey,
cuyo bloqueo de entrada se mantuvo firme después de 2 instancias judiciales. El caso de Wahi se resolvió en cuestión de horas, sin que se haya explicado públicamente qué cambió entre el momento en que se le negó la entrada y el momento en que se le autorizó. Y vale la pena subrayar que el contexto legal de los dos jugadores es completamente distinto. Wahi no enfrenta cargos formales, sino que está bajo investigación dentro de un proceso de monitoreo de apuestas deportivas que todavía no ha derivado en una acusación judicial concreta contra él, mientras que Partey sí enfrenta cargos formales presentados por la Fiscalía Británica. Esa diferencia legal puede explicar, al menos parcialmente, por qué un caso se resolvió rápido y el otro sigue sin resolverse. Y hay un tercer elemento que conviene mencionar para completar el panorama. Aunque no se trate de un caso de inmigración, Costa de Marfil llegó a este partido contra Alemania, también con la motivación de pelear el primer lugar del grupo E, después de que ambos equipos ganaran sus respectivos debuts. Los elefantes llegaban con Franck Kessié como referente de experiencia y con jóvenes como Ousmane Diomande, defensor del Sporting, como parte de la nueva generación marfileña que busca repetir o mejorar la actuación de Qatar 2022. Lo que esto demuestra, más allá de las circunstancias específicas y muy distintas de cada jugador, es que el problema que este canal viene señalando desde el inicio del torneo no es exclusivo de un solo país anfitrión. Es un problema estructural de cómo la FIFA organizó un mundial repartido entre 3 países, con 3 sistemas migratorios distintos, 3 criterios distintos de seguridad y absolutamente ninguna garantía uniforme de que un jugador clasificado legítimamente pueda entrar a jugar en cualquiera de las 3 sedes. Canadá se ganó elogios merecidos por su gesto hacia Omar Artan, pero esta semana demostró que, cuando se trata de aplicar sus propias políticas migratorias, no es inmune a generar exactamente el mismo tipo de polémica que tanto criticó en su vecino del sur. Y la FIFA, en ambos casos, repitió exactamente la misma frase que usó para defender a Estados Unidos semanas atrás. El gobierno anfitrión decide, la FIFA no se involucra. Es la misma fórmula que escuchamos con Omar Artan en Miami, con el fotógrafo iraquí Talal Salah, y ahora con 2 jugadores africanos bloqueados por Canadá en la misma semana. La organización que controla el monopolio comercial más grande del fútbol mundial sigue sin ofrecer ninguna garantía estructural de que sus participantes, clasificados legítimamente por mérito deportivo, puedan moverse con libertad entre los 3 países que ella misma eligió como anfitriones conjuntos de su torneo más importante. Y hay una pregunta final que conviene dejar sobre la mesa antes de pasar a los comentarios. Si la FIFA repite sede tras sede que no tiene ningún control sobre las decisiones migratorias de los gobiernos anfitriones, ¿qué sentido tiene seguir organizando torneos repartidos entre varios países con sistemas legales distintos, sin que exista antes del sorteo una garantía mínima y uniforme de que cualquier jugador clasificado va a poder jugar en cualquiera de las sedes? Es una pregunta que ya se hizo este canal con Irán, con Omar Artan, y que ahora se repite con Thomas Partey y con Elie Wahi. La respuesta hasta ahora sigue siendo la misma. Ninguna garantía existe y cada caso se resuelve o no se resuelve según el criterio particular de cada gobierno. Y ahora las preguntas para los comentarios, porque este tema genera un debate distinto al de las semanas anteriores. La primera, ¿crees que Canadá actuó de manera justificada al negarle la entrada a Thomas Partey, dado que las acusaciones en su contra son extremadamente graves? ¿O crees que se le debió permitir jugar mientras su proceso judicial sigue en curso y no existe una condena firme? La segunda, la diferencia entre el caso de Partey, que se mantuvo bloqueado, y el de Wahi, que se resolvió en horas, te genera más dudas sobre la consistencia de las decisiones migratorias de Canadá en este mundial y la de siempre. ¿Quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjame todo en los comentarios. Los leo todos. Seguimos aquí hasta el 19 de julio.